En las primeras dos partes de nuestra serie sobre la historia de la Biblia, vimos el llamado de Dios a los patriarcas, la formación de la nación de Israel y su exilio en Babilonia. También fuimos testigos del levantamiento de grandes líderes como Moisés, Josué, David y Salomón. Hoy, seguimos nuestra travesía al descubrir el regreso del pueblo de Judá a su tierra, su reconstrucción y los desafíos que enfrentaron bajo el dominio de diferentes imperios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna parte de esta increíble serie. Además, puedes ver los otros videos de la serie en el enlace que aparece en la descripción. Acompáñanos en este viaje a través de la historia sagrada. Luego del tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, quien fue anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 turnos, bajo la dirección de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo la dirección de Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo la dirección de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío empezó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente intentaron unirse a ellos en la obra con el propósito de desestabilizarlos. Como la propuesta de colaboración fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, empezaron a amenazarlos. Luego, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Debido a esta nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. Durante ese periodo, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus casas mientras la casa de Dios quedaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un impacto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Hubo entonces un gran avivamiento espiritual, una reforma en las familias y el sacerdocio, y una vuelta de todo corazón hacia Dios. Pasaron alrededor de 100 años, y una nueva generación surgió. Aunque el pueblo seguía asistiendo al templo y realizando sacrificios, ya no honraban a Dios como antes. Ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y cojos, y despreciaban la mesa del Señor considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia también fue profundamente afectada, los matrimonios empezaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que relajaron la entrega de los diezmos. Aunque seguían asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, hubo un largo periodo de 400 años conocido como el periodo interbíblico o el periodo de silencio profético. Durante ese tiempo, se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, conocidos como los apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión llamada la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helénica y la lengua griega, que luego fue muy útil para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, siendo importante destacar aquí el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado ora por uno, ora por otro. En esa época,
Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo de Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande, quien reinó en lugar de Antípatro, fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo el comercio internacional y facilitó los viajes de los misioneros por el mundo. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamne, una mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder el trono. A pedido de su suegra, nombró a su sobrino Aristóbulo, con solo 17 años de edad, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste ganaba la simpatía del pueblo, ordenó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma debido a sus atrocidades. Antes de ir, mandó matar a su esposa Mariamne por miedo a que ella conspirara en su contra durante su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé lo convenció de que regresarían mejor preparados para asumir el trono, por lo que Herodes no dudó en estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, ya que quería que hubiera llanto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de sus hijos, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey, y los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí a un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos empezaron a gobernar directamente Judea, y en ese momento Pilato era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba, bajo el poderío odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que nunca antes se manifestara una esperanza política tan fuerte por la llegada del Mesías. Este capítulo de la historia marca un nuevo inicio para el pueblo de Dios, pero también representa un tiempo de espera y expectativa, ya que el silencio de los profetas duró 400 años. Pero, ¿qué significaba este silencio y qué preparaba Dios en medio de este periodo? En nuestro próximo video, exploraremos cómo los tiempos de espera llevaron a la llegada del Mesías, el cumplimiento de las profecías y el inicio de una nueva era para la humanidad. No te lo pierdas.